tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola amigos, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues comenzamos. Con las preguntas. Dice, doctor, ¿cómo saber lo que me falta para completar a todo Dios en mí? ¿Cómo saber lo que le falta? Bueno, yo creo que es una pregunta muy sencilla de contestar o muy difícil, dependiendo de cómo lo tomemos. Si entendemos que para estar en la divina voluntad en plenitud debemos haber renunciado a todo lo nuestro, entonces, ¿cómo saber cuánto me falta? Dependiendo de qué tanto del yo exista en la persona. Si el yo ha desaparecido totalmente, ya se destruyó ese yo, quiere decir que ya está totalmente desapegada y que está ya en esa sintonía con la divina voluntad. Ya no hace falta nada. Si todavía aparece el yo en sus acciones, la que sea, no importa si es personal, familiar, social, laboral, quiere decir que todavía le falta desapegarse de esa parte. Ok. Doctor, ¿cómo actuar cuando al promover la lectura de las horas de la pasión se recibe persecución? ¿Cómo actuar? Alegrándose. Pero sin burlarse, ¿no? No, ¿cómo? O sea, alegrarse por lo que está uno recibiendo, pero claro, no burlarse de las otras personas. No. Digo alegrarse porque estamos recibiendo prácticamente lo mismo que Jesús recibió, o sea, persecución, burlas, agresiones y luego todo lo que pasó en la pasión. Así que el hecho de promoverla y recibir agresiones, simplemente tomarlas como venidas de Jesús, o sea, estamos viviendo las persecuciones que Jesús vivió y unirlas a las de Él, nada más. Eso es una gran, ¿cómo diríamos? Una ganancia y una gracia especial de poderse unir a Él en esta parte también. Dice, saqué unas fotocopias para entregar a algunas personas. ¿Se puede hacer eso? Sí, o sea, sin problema, ¿no? Doctor, en un programa dijo que es el alma la que piensa y recuerda y no el cerebro. Entonces, ¿las enfermedades como el Alzheimer se originan en el alma y no en el cuerpo? A ver, vamos a poner un ejemplo. Compramos un coche moderno, de esos súper inteligentes. Ya no hay nada que hacer, todo es automático, dirigido por una computadora, en fin. Pero resulta que de repente la computadora falla. Entonces usted se sube a su coche y podríamos decir que la persona es el alma del coche y el coche sería el cuerpo. Entonces la persona le ordena al cuerpo a través de la computadora que dé vuelta a la derecha y la computadora, como está mal, pone a funcionar los limpiadores. Le dice que se paren los limpiadores y se enfrena. Le dice, sigue derecho y acelera como loco el carro. ¿Qué está pasando? ¿Está enfermo el conductor o está enfermo el coche? El coche. Por lo tanto, todas las alteraciones de la persona, de cualquier tipo de enfermedad, de cualquier tipo de comportamiento por enfermedad, o sea, es problema orgánico y el alma no tiene absolutamente nada que ver con eso.
Cosa contraria cuando son problemas de tipo psicológico. O sea, todas las alteraciones, todos los problemas que llamamos de tipo emocional, o las enfermedades incluso ya emocionales, ahí la que está enferma es el alma. El cuerpo funciona bien, pero el alma es la que está, o sea, mal. Creo que es con eso, ¿no? Sí. Dice, ¿se puede realmente encontrar la paz fuera de Jesús? Es una paz transitoria. Sé que Jesús es la paz. Bueno, ya se contestó, ¿no? O sea, si Jesús es la paz, y Él lo dice, la paz soy yo, entendemos que cualquier paz sin Jesús no es una verdadera paz. Así que ahí está la respuesta, ¿no? ¿Es mío o es del maligno? El que, le voy a platicar, el que Luisa me irrita con ciertas actitudes y no la estaría queriendo nada. Otra pregunta difícil de poder decir. Habría que ponerse en los zapatos de Luisa, en primera, como cuando Adán. Es que si yo hubiera sido Adán, a lo mejor no hubiera cometido el pecado, no hubiera salido de la voluntad de Dios. Es muy difícil eso, ¿no? No, o sea, ¿por qué le puede irritar? Una persona muy católica, muy tradicionalista, muy meticulosa, con muchos escrúpulos, vería el trato de Luisa con Jesús, lo vería anormal. La confianza con la que Luisa trata a Jesús, o sea, eso para una persona de este tipo sería irritante, ¿sí? Jesús quiere ser tratado totalmente con plena confianza. Está hablando de una unión como si fuera un matrimonio. Y yo no me imagino aún esa unión con tantísimo respeto. Voy a quitar la palabra respeto porque no es el exacto. Con tantísimo escrúpulo, o sea, a la persona con la cual está uno unido. Puede ser que sea por ahí, que esté tomando a mal la confianza que Jesús y Luisa se tienen. Podría ser también que no le esté llamando lo que es la divina voluntad, y entonces de algún lugar se tiene uno que como afianzar para decir no, esto no, la intención de rechazo. Puede ser del maligno también, o sea, saber cuál de estas, yo creo que usted es la que debe o el que debe de realmente de analizarlo, ¿no? ¿Qué es lo que le molesta de las actitudes de Luisa? ¿La confianza? Por favor, o sea, quítelo, eso es total y absolutamente equivocado, porque todos nosotros deberíamos de tener el modelo de actuar con Jesús en Luisa. Deberíamos de llegar a esa intimidad y a esa confianza con Él. Así es como Él quiere. Dice, comencé con la divina voluntad con muchas ganas, viendo que vivir en ella en forma real es difícil y me frustro. ¿Será cosa mía o del maligno? ¿Se frustra por qué? O me frustró. No sé. A ver, otra vez. Dice, comencé con la divina voluntad con muchas ganas. Uh-huh. Y digamos, yo creo que dice, al ver que vivir en ella en forma real es difícil y me frustró. O me frustra, sí. Yo creo que eso es lo que quiso decir. Bueno, yo creo que esto, ¿cómo diríamos? Nos puede pasar si no tenemos la idea exacta de lo que es vivir en la divina voluntad.
¿Es muy difícil vivir en ella? Sí y no. Sí, mientras nuestro yo, nuestra voluntad siga aferrada a lo nuestro, que sigamos pensando que lo nuestro es lo que debe ser. Cuando tomamos nuestras actitudes como el centro de lo que, a través del cual se cataloguen o se valoren las acciones, estaríamos totalmente frustrados porque las acciones desde la divina voluntad son totalmente diferentes. Yo diría simplemente, tómelo con toda la naturalidad, trate de analizar qué es lo que le falta de desapego, y lo que le falta de desapego desde mi punto de vista es el abandono, el quitar el yo, que es lo que decíamos hace un momento, y eso verá cómo las cosas resultan mucho más sencillas. Doctor, una criatura hace actos divinos desde el vientre de su madre, siendo una almita de Dios. Una almita. Jesús dice que él quiso estar en el embarazo, padecer esos 9 meses, estar ahí, y quiso vivir esa vida de bebé, de infancia, precisamente para eso, para divinizar los actos de los bebés y los actos de los niños. Y nos dice que todos los actos de ellos, Él está actuando ahí. O sea, y que deja de actuar cuando empieza el uso de la razón. Cuando el niño ya discierne lo que es su voluntad y que empieza a querer imponer lo que él quiere. En ese momento Jesús ya no actúa. Así que sí, en los bebés, los niños hasta antes de ese momento del uso de la razón, son actos unidos con Jesús. Doctor, vi en un programa que Jesús le dijo a Luisa que la humanidad quiere a los demonios y que Él debe dárnoslos. ¿Es cierto? Bueno, yo aquí veo, en realidad, un error garrafal y quizá un acierto. Los demonios no nos los da Dios, esto que quede muy claro. No es Dios creando demonios para mandarlos. Son ángeles creados todos igual y que tuvieron una prueba. O sea, aunque son espirituales, que es una creación espiritual de Dios y que fue creada para servir a Dios, pero también tienen libertad, tienen libre albedrío y tuvieron una prueba, decidir si querían o no querían seguir en Dios. Hubo un grupo que se separó, que dijeron no serviremos, guiados por Luzbel, que era el ángel más bello, y definitivamente ellos rechazaron a Dios y se convierten en demonios. Ahora, en la misma revelación pública en la Biblia, en el Apocalipsis nos habla y nos dice que esos demonios, esos ángeles caídos, fueron arrojados a la tierra. Y que entonces para seguir haciendo su lucha de ir en contra de los planes de Dios. Entonces no son dados por Dios, sino es ángeles que fueron rebeldes y que ahora quieren continuar haciendo su pelea contra Dios, pero a través de nosotros, seres humanos, que también tenemos una voluntad libre. Entonces no fueron dados por Dios, ¿sí? La otra cosa, lo del acierto, el hombre ha decidido unirse al demonio. Eso es efectivo, pero es posterior al momento en el que los ángeles se convierten en demonios y vienen a la tierra.
no es ¿cómo diríamos? No es una acción llevada a cabo y que gracias a esa acción Dios manda a los demonios o nos da a los demonios. Ahí está el error. Sí, creo que con eso quedaría esa. Y es que sigue, porque dice que debemos rezar el rosario, llevar el escapulario y seguir la devoción de los primeros sábados para escapar de los flagelos. No, definitivamente esto sí no es verídico. Jesús no le dice nada de esto. Jesús le pide que siga rezando, pero los rezos a como él reza, que le enseña a rezar. En fin, o sea, el rezo hay que continuarlo, sí, pero no el rezo como lo conocemos, sino ahora como se lo enseña Jesús. El escapulario no menciona para nada el escapulario. O sea, el escapulario es una promesa de la Virgen, o sea, que lo da, pero hay que entender los motivos, los tiempos y las personas a las que se los da. O sea, es como un símbolo de adhesión a ella y que ella se encargaría de salvarlos o de llevarlos por el camino de la salvación. Pero a Luisa no le menciona nada del escapulario. O sea, para vivir en la divina voluntad no es necesaria. Y luego la adoración al Santísimo. Esa es otra pregunta. La otra era la devoción de los primeros sábados para escapar de los flagelos. No, definitivamente tampoco lo dice, ¿no? O sea, los primeros sábados es el comulgar, el recibir a Jesús Eucarístico los primeros 9 sábados de cada año, ¿no? Uh-huh. O sea, una vez por mes. Y eso hace promesas sobre todo de gracias, dones que aseguran la salvación de la persona. En términos generales eso tampoco está en ningún lado. Jesús habla de la comunión continua, que es a través de la divina voluntad, que tenemos la presencia de Jesús en nosotros y que cada acto que nosotros hagamos desde la divina voluntad generará una vida divina. Y dice que deberíamos de estar siempre con la boca abierta para recibir tantas Eucaristías como actos hagamos. Pero de que sea necesario, o sea, los 9 primeros sábados, definitivamente no. La comunión se vuelve necesaria, más necesaria que antes. O sea, porque ahora es necesaria no solo para la criatura, sino para Jesús. Porque el alma que vive en la divina voluntad es la única que le puede dar las reparaciones que Él requiere, que le puede dar el amor y la gloria que Él requiere. ¿Por qué? Porque tomamos la comunión de Él de hace 2000 años. Él se comulgó a sí mismo para darse el amor, la gloria y las reparaciones que necesitaba para compensar todos los sacrilegios, las ofensas, los abandonos que iba a sufrir a través de toda la familia humana. Por lo tanto, teniendo ahora la comunión de Él en nosotros, le podemos dar todo lo que Él mismo se dio. Por eso es que se vuelve más necesaria, porque el alma que vive en la divina voluntad es la única que le puede dar esto. ¿Sí? Y también que la adoración eucarística es esencial para vivir en su divina voluntad. Igualmente sí y no. O sea, sí en el sentido de que, como dije hace un momento, tenemos a Jesús en nosotros. Y Jesús le dice en varias ocasiones, dice, no me busques fuera, búscame dentro de ti. Tú eres mi verdadero tabernáculo. O sea, es esa convivencia tan estrecha con Jesús en nosotros.
Eso no quiere decir no asistir al Santísimo. No quiere decir que estemos diciendo que ya no hay necesidad de ir al Santísimo. Lo que estamos diciendo es que no es necesaria para vivir en la divina voluntad. Terminamos, doctor. No, pues para esto no hubiéramos empezado. Bueno, pues de modo, o sea, ahora hubo muy pocas preguntas, amigos, así que nos despedimos y nos vemos en el próximo programa. El próximo programa va a ser hasta dentro de 3 semanas, ¿sí? O sea, vamos a tener El 12 de marzo. un lapso de estar sin grabar y sin estar aquí con ustedes. Así que nos vemos el 12 de marzo. Pero para nada más, ¿verdad? Sí, nada más Verdades. para verdades divinas. Así es. Bueno, pues le agradecemos a Alejandra. Gracias, doctor. A Alejandro, que lo tenemos nuevamente Gracias, con Ale. nosotros. Gracias a ustedes. Muchas Ya gracias. se había alejado. A París. Y Ay, sobre París. todo a ustedes, amigos. Un programa largo, 5 minutos. Sí. Gracias, amigos. Buenas noches. Y les recordamos que va a haber retiro en El Paso, Texas, los días 7, 8 y 9 de marzo de este año 2025. En este momento se está exhibiendo la información para que se apunten y asistan al retiro. Y les agradecemos a quienes nos escribieron desde España, Jalisco, El Salvador, Colombia, Michoacán, Nueva York, California, Australia, Canadá, Sinaloa, Monterrey, Panamá, Chile, Carolina del Norte, Ciudad de México, Costa Rica, Yucatán, Estado de México, Manzanillo, Arizona, Quintana Roo y Argentina. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Hasta luego.